Cantábamos de las misericordias de Dios en el primer himno que entonábamos. Y ciertamente es un gozo poder estudiar la bondad de Dios como estudiábamos la semana pasada. Hoy nos corresponde estudiar otro atributo distinto, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y si el Señor lo permite, la semana próxima estudiaremos en nuestro último estudio en esta serie la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Cuál es el opuesto de la justicia? ¿Cuál es el opuesto de la justicia? ¿Qué es lo opuesto a tratar a alguien con justicia? El opuesto de la justicia no es la misericordia. No es la misericordia. Lo contrario a la justicia es la injusticia. La injusticia. Y en días como estos es necesario hacer esta aclaración. Porque las personas o piden que se les trate con justicia o piden que se les trate con misericordia. Lo que Dios hace son ambas cosas. Ambas cosas. En cierta ocasión un hombre fue atrapado y sometido a juicio por haberse robado una viga de pan. Cuando el juez investigó, encontró que el hombre no tenía trabajo y que su familia estaba pasando hambre. Había tratado infructuosamente de encontrar trabajo y en su desesperación por alimentar a los suyos se robó el pan. El juez, aún reconociendo las atenuantes de las circunstancias que rodearon el evento, dijo: lo lamento, pero la ley no puede hacer excepciones. Usted robó y por lo tanto debo castigarle. Le ordeno pagar una multa de $10. Luego añadió: pero quiero pagar la multa yo mismo. Metió su mano en el bolsillo, sacó un billete de $10 y se lo pasó al hombre. Tan pronto como el hombre tomó el dinero, el juez dijo: ahora también quiero perdonar la multa. O sea, que el hombre se podía quedar con sus $10. Y decía el juez: más aún, voy a dar instrucciones al alguacil para que pase un sombrero a todos en esta corte. Y multaré a todo el que se encuentra con 50 centavos por vivir en una ciudad en la que un hombre tenga que robar para comer pan. Y entonces se reunió el dinero y se le dio al hombre. Allí hubo justicia y hubo misericordia. Justicia y misericordia. Y este es un ejemplo de cómo estas dos cualidades pueden estar presentes en una misma persona, aún en un mismo evento. Justicia y misericordia. Hemos visto muchos atributos que adornan a nuestro Dios. La bondad de Dios, Él es bueno, lo que implica que Él es misericordioso, que su gracia se dispensa abundantemente con los hombres. Pero al mismo tiempo Dios es justo y trata a todos con una justicia perfecta, perfecta. Veamos en primer lugar el concepto bíblico de la justicia de Dios. Vamos a hablar todos en base a lo mismo que tengamos en la mente. Pensemos todos lo mismo acerca de la justicia de Dios para que nos entendamos. El atributo de su justicia guarda mucha relación con el atributo de la santidad de Dios. En las Escrituras, estas son cosas que podemos verlo como dos hilos que se entretejen muchas veces el uno con el otro. Son términos muy cercanos. El hombre que es justo, el hombre que es recto, es un hombre santo, porque ambos se conforman a las leyes de Dios. Y el hombre justo, de manera muy específica, guarda una relación estrecha con la ley de Dios. Un hombre justo es un hombre recto. Recto. Y el hombre recto es santo, derecho en sus caminos, santo delante de Dios. Cuando alguien es justo en su trato con los demás, es porque trata a cada cual según lo correcto, lo establecido, lo que corresponde. Eso es actuar con justicia. Por esto se relaciona el ser justos con el no hacer acepción de personas. La Biblia lo relaciona a esto directamente. Y en el caso de Dios, de manera particular,
varios textos hablan de que Dios no hace acepción de personas. Busquemos algunos de estos. Vayamos en primer lugar al Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y eso tiene repercusiones prácticas. En el versículo 9 entonces dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Si Dios es justo, nosotros tenemos que andar en integridad. Su justicia es un ejemplo para nosotros andar en justicia. Pero Dios, se dice explícitamente aquí, no hace acepción de personas, no admite cohecho, Él no es un Dios de injusticia. Literalmente el texto presenta al Señor con estos términos. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos capítulo 10, 34 y 35. Pedro ve la salvación de los gentiles, dice entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Él no hace acepción de personas. Él da a cada quien conforme lo que merece. En justicia. Siempre lo hace así. Siempre. Nunca hay un momento en que Dios no actúe con justicia. Y siempre que hace eso, lo hace sin hacer acepción de personas. Eso no tiene que ver quién es, con quien Él está actuando. No tiene que ver con la persona en sí. Es a cada quien en relación a su ley. Independientemente de si es grande o pequeño, si es rico, si es pobre, si es bonito o feo. Dios es justo. Y no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Esta sección es interesante y muy posiblemente estaremos volviendo para ver algunos de estos versículos durante el transcurso del sermón. Pero si leemos a partir del versículo 5, tomamos una idea para caer en el 11 cuando dice no hay acepción de personas para con Dios. Pero leamos a partir del versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, no hay excepción de personas, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios es justo. Por lo tanto, no hay acepción de personas en Dios. Dios quiere dejar bien claro en su palabra que Él no hace acepción de personas. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos
y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Noten cómo Dios aplica su justicia al trato entre siervos y amos. Tiene una gran aplicación. El empleado y el empleador deben fijarse en cómo Dios actúa en su justicia. Dios es el modelo de justicia a seguir. Y Él dice, en mí no hay acepción de personas. Por lo tanto, amos, no tengan ustedes acepción de personas. Ustedes están sirviendo al Señor. Cada uno de ustedes está haciendo una obra delante de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23. El texto paralelo, Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Qué es eso? Eso es justicia. Del Señor recibiréis la recompensa. Dios recompensa. Veremos algo más sobre esto más adelante. Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. ¿Qué es esto? Justicia de Dios. Porque no hay acepción de personas. ¿En quién? En el Dios que recompensa o castiga. Versículo 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dios trata así, ustedes hagan lo mismo, sean justos, no hagan acepción de personas. A cada quien lo que se merece. La justicia de Dios. Dios no hace acepción de personas. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios no hace acepción de personas, eso debe producir temor. ¿En quiénes? En quienes le llaman Padre. Si invocáis por Padre a ese, deben conducirse en temor. Si Dios, nuestro Padre, es justo, debemos reverenciarle. Debemos reverenciar a Dios porque Él es justo, hermanos. De manera que es obvio que Dios quiere que sepamos que Él no hace excepción de personas. Dios es justo. No hay injusticias en Dios. La abundancia de textos que hablan de la justicia de Dios es similar a la cantidad de los que hablan acerca de la santidad de Dios. Pero hay textos que hablan de manera indirecta más acerca de la justicia de Dios que lo que hay de manera indirecta quizás a la santidad de Dios. O sea que en un sentido quizás abundan más los pasajes en las Escrituras que tratan con el tema de la justicia que de la santidad. Es un tema importante, obviamente importante, pero nada comparado a la cantidad de textos que hablan de la bondad de Dios como veíamos la semana pasada. Es interesante apreciar esa proporción. Hay pasajes que hablan de Dios como juez. Eso habla de la justicia de Dios. Cada vez que veamos un texto que dice que Dios es juez, eso significa que en Dios hay justicia. Dios juzga y Dios juzgará. Hay pasajes también que destacan que Él es el supremo criterio de virtud y de moral. Hablando de la Escritura, el Salmo 19, versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es su palabra, su verdad, lo que Él dice. Es todo justicia. Es una marca de moralidad. Hay pasajes que hablan de su rectitud o de su equidad. Ese mismo Salmo 19 dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. O en Hebreos 1:8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad. Dios gobierna con equidad. Cristo es rey. Adórenle. Y Él es un rey que gobierna con equidad o con justicia. Quien se expone a la sabiduría de Dios que hay en el libro de Proverbios, adquiere, según el libro, justicia, juicio y equidad. ¿Por qué? Porque está bebiendo de la fuente de la sabiduría, que es al mismo tiempo justicia. Dios es justo. Quien aprende los proverbios va a apreciar principios de equidad en el trato uno con otro. Esos proverbios lo promete.
El que se exponga a la enseñanza de Proverbios va a aprender principios de justicia. Alguien ha dicho que Dios es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en uno solo. Él es el poder ejecutivo, Él es el que administra su gobierno, Él administra el reino de Dios. Dios lleva a cabo estas cosas, lo pone por obra. Ahora, Dios también es el poder legislativo. Él da sus leyes, leyes de justicia. Y Él es el poder judicial. Él es el que recompensa al bueno y castiga al malo. Dios es justo. Dios es justo. ¿Cuál es el concepto bíblico entonces de la justicia de Dios? Dios es recto, Dios no hace acepción de personas, trata a cada quien conforme a lo que corresponde, pagará a cada uno conforme a sus obras, nunca se va a equivocar en la emisión de un juicio, siempre está en lo correcto. Trata a cada quien como se merece. En segundo lugar, veamos la clasificación teológica que hay acerca de la justicia de Dios. La clasificación teológica. Los teólogos han clasificado la justicia de Dios en dos. La justicia retributiva y la justicia remunerativa. La justicia retributiva tiene que ver con el castigo del mal. La justicia remunerativa tiene que ver con la recompensa del bien. La mayoría de los teólogos hace esta clasificación. Veamos algo acerca de la justicia retributiva en primer lugar. Bajo esta terminología, entonces, se quiere conformar o ordenar aquellos pasajes de las Escrituras que hablan de la justicia de Dios en términos de que Dios castiga el pecado. Dios castiga a los hombres culpables. Dios no tendrá por inocente al malvado. Los culpables serán juzgados rectamente por Dios. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. He aquí una manifestación de cómo Dios está en contra del pecado. Él castiga el mal y el pecado. En el Salmo 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En ese contexto dice el versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Y qué era lo que ocurría con muchos de esos pobres? Que estaban pobres por las injusticias. Y Dios dice, Dios castiga eso. Dios actúa en cuanto a eso. Los profetas están llenos de denuncias en contra de los opresores. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de las injusticias y Dios castigará las injusticias. Por eso Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 17, también hay una referencia allí a la justicia retributiva de Dios. Hechos 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios castigará. Ese será un día del juicio. Todo hombre estará presente delante de Dios. Todo hombre dará cuenta delante de Dios por sus acciones y Dios castigará el pecado. Está comprometido con esto. Romanos capítulo 2, el texto que estuvimos leyendo. Romanos capítulo 2. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras que ira, para el día de la ira, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios va a castigar a aquellos que son contenciosos,
¿Contenciosos con quién? Contra Dios, contra la verdad de Dios. No obedecen a la verdad, dice el texto. Obedecen la injusticia. Contienden contra Dios. Conocen cuál es la voluntad de Dios, pero quieren dominar su forma de ver las cosas, sus criterios y sus deleites. Quieren imponerlos por encima de lo que ellos saben que es la voluntad de Dios. Dios está determinado a castigar semejante actitud. Dios no pasará por alto semejante actitud. Se está asesorando ira para el día de la ira y se atesora y tienen la cuenta bien grande. Es lo que está diciendo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Porque no hay acepción de personas delante de Dios. Dios castigará el pecado. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución, justicia retributiva, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, el castigo, un lenguaje judicial, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios actuará. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y ay de nosotros si Dios no actuara con justicia. Ay de nosotros si Dios no actuara con justicia. La injusticia no va a ser lo que va a predominar en el mundo. Y Dios está comprometido con que reine la justicia. Y su reino es un reino de justicia. Y cuando Cristo vuelva con sus ángeles de su poder, los impíos que se ufanan ahora y que se glorían en que pueden hacer cuantas cosas quieran y hacen y deshacen y abusan del que es menos que ellos, se huelgan a hacer muchas cosas. Ellos, solo que un ángel del poder de Cristo se les presente por delante, la boca se les va a congelar delante de Dios, solo viendo a uno de los ángeles de Dios con su poder. Y dice este versículo que el Señor Jesús se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder. Y la descripción que hay en Apocalipsis de este Cristo es bien dramática. En llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el ¿qué? El Evangelio de Jesucristo. Dios toma esto y manifestará su justicia en ellos. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Cuándo? Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron. Cuando Cristo vuelva, allí las cosas se verán. Dios actuará conforme a su justicia retributiva. Dios no tendrá por inocente al malvado, no lo tendrá. Pero la Biblia también habla de la justicia remunerativa. Y en ese mismo texto de Romanos 5, que nosotros leíamos, allí habla de ella. En Romanos 2:5, perdón. A partir del 5, atesoras ira para el día de la ira, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios también recompensará a los justos. Dios no solo castigará a los malos, Dios recompensará a los justos. Y Dios presenta esta doctrina en las Escrituras para gran estímulo de nosotros los creyentes. Si ustedes recuerdan las palabras
que el autor de los Hebreos le dijo a los hermanos cuando les escribía. En Hebreos capítulo 6, versículo 9, él los estimula con esta palabra. Él les dice: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿En qué contexto da el autor esta enseñanza acerca de la justicia de Dios? En el contexto de estimular a los creyentes a esperar de Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Y Él no se va a olvidar de la obra de amor que ustedes han hecho sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Eso con los hombres, que la gente se les olvidan las cosas. Ay, fulano, ¿verdad? Tengo que agradecerle a fulano. A nosotros se nos olvidan las cosas. Pero dice que Dios no es injusto para olvidarse de esas cosas. Y así mismo como Dios va a recordar cada uno de los pecados de los hombres, aun los que ellos no se acuerdan, así mismo Dios se recordará recompensar cada una de las cosas que Él va a recompensar. Él se va a acordar de cada una de ellas, no se le va a olvidar a nadie. A los hombres se les olvidan, nos damos gracias a fulano de tal que me ayudó con esto, a fulano de tal, si se me olvida algún nombre, eso es a nosotros que nos pasa. Pero a Dios no se le va a olvidar a nadie. Todo el que merece recompensa y corona de parte de Dios, la va a recibir. ¿Y saben qué debe significar eso para nosotros? Un gran estímulo y aliento. Un gran estímulo. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Los hombres pueden no notarlo ni verlo, pero Dios lo recompensará. Y aún por eso utiliza esta enseñanza en el contexto de los siervos. Puede que tu amo ni se dé cuenta de lo fajado que tú estás haciendo el trabajo y con la calidad que tú quieres hacer el trabajo. Pero Él te trata mal y te recompensa como tú mereces. Pero ¿sabe qué? Dios sí te va a recompensar. Y tenemos que creerlo, hermanos. Eso debe ser estímulo porque así lo usa la Escritura. Así lo usa la Escritura. Para que sea un estímulo para nosotros de que Dios no se va a olvidar de nada de eso. Los hombres se pueden olvidar, pero Dios no. Dios no. Y en este contexto de la justicia remunerativa, toda la doctrina de la salvación depende directamente del atributo de la justicia de Dios. Toda la doctrina de la salvación depende directamente de la doctrina de la enseñanza del atributo de la justicia de Dios. Dios perdona al pecador y libra a los suyos del castigo. ¿Por qué? Por su justicia. Por su justicia. Según una justicia pura y santa. ¿Cómo debe actuar Dios el Padre hacia Dios el Hijo? ¿Con justicia retributiva o con justicia remunerativa? ¿Qué justicia recibió Cristo en la cruz? Allí Dios el Hijo cargó con la culpa y el castigo debido a nuestros pecados. Pero fue recibido en gloria después de su resurrección y fue exaltado hasta lo sumo. Bueno, fue castigado en la cruz del Calvario, eso es justicia retributiva. Él fue recibido y exaltado en los cielos, eso es justicia remunerativa. En Cristo vemos la manifestación de su justicia retributiva. Él cargó la culpa y el castigo de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros debimos sufrir en justicia, en el infierno, Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. ¿Cómo Dios obra salvación en los suyos? Poniendo en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Recuerden ahorita que yo les decía que los términos justicia y misericordia no son contradictorios, que no son opuestos, porque las dos cosas están presentes en la obra de salvación. Las dos cosas están presentes en la obra de salvación. Dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? ¿Justicia de quién? Justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, justo, perfectamente obedeció la ley del Señor, recto, un cordero sin mancha. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. ¿Qué merece todo pecado? El castigo de Dios. Dios derramó su castigo en la cruz del Calvario sobre el Hijo de Dios. ¿Por quién es que dice el texto? Por nosotros lo hizo pecado. Por ti y por mí lo hizo pecado. Y descargó la manifestación de su justicia retributiva sobre el Hijo de Dios. Por nosotros. Por ti y por mí. Si en este momento tú te estás preguntando por mí, yo también me estoy preguntando lo mismo. ¡Por mí! ¡Por mí! ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho bien. Yo no merezco justicia remunerativa. Merezco la justicia retributiva de Dios que recaiga sobre mí por mis pecados. Son muchos, ¿cuántos delante de Dios? Continuamente desobedeciendo a Dios, continuamente en las manifestaciones del pecado. Dios nos alcanza. ¿Por qué? En el nombre de Cristo nos alcanza. Y nos da en nuestra cuenta la justicia de Cristo. ¿Cómo es esa justicia? Perfecta. Completamente perfecta. Dice Romanos 4:25 que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificado. El perdón de los pecados está directamente relacionado con la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre. Eso no es más y nada menos que una expresión de la justicia de Dios. Es que la justicia de Dios tenía que quedar satisfecha. Es que para Dios ser justo, eso tenía que ser así. No podía ser de otra manera. Dios tenía que cargar con todo nuestro pecado sobre el perfecto Hijo de Dios y poner la justicia de Él en nuestra cuenta. Tenía que ser así. Dice Romanos capítulo 5, busquen conmigo, Romanos 5:17. Explicando lo que ocurre con el pecado de Adán. Dice en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿La justicia de uno quién? La justicia de Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Es un tema legal. Es una terminología legal. Vino condenación a todos los hombres por el pecado de Adán. Pero por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora noten cómo dice en el 17. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. A veces nosotros nos quedamos contemplando el concepto de la salvación en términos de la gran gracia que Dios nos ha dado, y eso es verdad. Pero fue por el don de justicia. Sin ese don de justicia no hay nada, hermanos. Sin ese don de justicia nosotros tuviéramos un problema que no pudiéramos resolver. Dios tenía que resolverlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Por eso era importante que aclaráramos que la justicia y la misericordia no son contradictorios, porque si no, la cruz no tiene sentido. La cruz no tendría sentido. En la cruz hubo una manifestación de la justicia de Dios. Quitemos el mensaje de la justicia y quitamos la esencia del mensaje del Evangelio. Quitamos el mensaje de la justicia y quitamos la esencia del mensaje del Evangelio. Dios no solo manifestó su misericordia, Dios también manifestó su justicia. Las dos cosas. Voy a citar algunos versículos que relacionan ambas cosas al mismo tiempo. El Salmo 33:5 dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Justicia, juicio, y de la misericordia está llena la tierra. El Salmo 112, versículo 4.
resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Salmo 116, versículo 5. Ciertamente es Jehová y justo, sí, misericordioso nuestro Dios. Misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Y qué dice? Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Misericordia y justicia. Están casados en la Biblia. La misericordia y la justicia de Dios están casados. El perdón de pecados y la justicia de Dios se guardan una estrecha relación. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de pecados está relacionado con la justicia. ¿Saben lo que hace el salmista en el Salmo 51 cuando le pide a Dios que le limpie su corazón, que le dé un corazón recto? Por la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Dice, cantaré de tu justicia. Cantaré de tu justicia en el versículo 14 del Salmo 51. Porque si no actuara en términos de su justicia, nosotros no tendríamos nuestros pecados perdonados. Por la justicia que nos perdona, porque ya pagó Cristo. Ya Cristo pagó. Inocente, limpio de nuestros pecados. Toma los $10, yo pago la multa por ti. Quédate con los $10. Recojan para ellos y nos ha dado una bendición sobre toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. En el nombre de Cristo, hermanos. En el nombre de Cristo. Dios es justo, Dios no se equivoca. Y Él va a actuar siempre conforme a esa bendita justicia de Él. Nunca se va a equivocar en el trato con los hombres. La ira de Dios es la manifestación de aquella emoción en Él, como veíamos cuando estudiamos ese atributo, que reacciona ante el pecado. Hay una emoción en Dios que reacciona, como dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira es ¿qué? La emoción. La emoción en contra del pecado. La justicia es la manifestación de su rectitud con el trato con los hombres. Al que hace lo malo, con castigo en su ira. Al que hace lo bueno, con recompensa en su amor. La ira es la emoción, la reacción de Dios al pecado. La justicia es el trato recto que Él tiene con los hombres. Y así como Romanos 1:18 nos habla de la revelación de la ira de Dios, el versículo 17 anterior nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La ira de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. ¿En dónde? En el Evangelio. En el Evangelio es que se revela la justicia de Dios, dice Pablo en Romanos 1:17. ¿Saben qué es el libro de Romanos? Una enseñanza acerca de la justicia de Dios y en la aplicación de eso en la salvación. Eso es el libro de Romanos. Tome una concordancia y póngase a ver todas las citas que hay acerca de la justicia de Dios, la justicia, el juicio de Dios, Dios como juez en la epístola a los Romanos. Un tema central en la epístola. Romanos 1:32. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué dice que estos hombres han hecho? Han entendido el qué? El juicio de Dios. Tienen un concepto de lo que es justo. Ellos tienen un veredicto en sus mentes. Noten lo que dice allí en su corazón. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Ellos tienen cuál es el veredicto. Ellos saben qué es lo que se merece el hombre a causa de sus pecados. Dios puso esto en el corazón de los hombres. Si leemos otra vez esa sección de Romanos 2,
Allí se evidencia claramente eso. Dice en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Eres culpable delante de Dios. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es que Dios es justo y no habrá excepción de personas. No es que aquel va a ser juzgado, pero yo de alguna manera me las buscaré para no ser juzgado por Dios. No, tú piensas que tú vas a escapar, está diciendo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es interesante, hermanos, saber que Pablo estaba escribiendo esto a una iglesia. Y en esa iglesia había personas que estaban habiendo sido expuestas a la palabra de Dios. Y esas personas estaban escuchando a Pablo decir, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú has oído y has oído la palabra de Dios y no has reaccionado. Es a una iglesia que le está mandando esta epístola. A ellos le dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oh, cómo quisiéramos que muchos que han estado escuchando la palabra de Dios aquí por meses y años, antes de partir de este mundo al venidero, encuentren la bendita misericordia de Dios. Dios ha estado enviando mensajes cuando figuras públicas, aún de nuestra propia nación, mueren en juventud. Y nosotros tenemos que poner eso en nuestro corazón. Tú has estado escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios, pero tú has estado atesorando ira para el día de la ira. Y si no te arrepientes, vas a sufrir las consecuencias de un justo juicio delante de Dios. Dios no se va a equivocar contigo. Dios no se va a equivocar contigo. Y Él sabe más de tus pecados que lo que tú sabes. Y no se va a equivocar, ni tendrá por inocente al malvado. Ni tendrá por inocente al malvado. Allí mismo en ese contexto ya vimos los versículos del 5 en adelante. Dios recompensará al justo, castigará al malo. Dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, Dios puso esta ley en el corazón, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a venir un día de juicio, y Dios va a juzgar como se merecen los hombres, y Dios no se va a equivocar. Y cada quien tiene una conciencia. Lo que Pablo está diciendo, cada quien viva con esa conciencia, como sabe que va a pasar con él en el día del juicio. Tengamos una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, como si fuera el día del juicio. Porque de nada vale que estemos escondiendo las cosas, dice, porque en Jesucristo se conocerán los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Será mejor, ven a Cristo y ten tus cuentas arregladas con Él. Porque estás muy mal parado si te vas a dar cuenta por las cosas que tú has hecho, y tú sabes que has hecho contra Él. Y si contamos la que tú no sabes, que Él sí sabe, te va a ir muy mal. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 5, capítulo 3 de Romanos, versículo 5, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios no es injusto. En otras palabras, Dios tiene derecho a juzgar el mundo, porque Él es justo. No hay nadie más adecuado para juzgar el mundo que Dios. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Por qué estamos aquí en Cristo? Por la justicia de Él. Por la justicia de Él. Por eso les decía, la justicia de Dios tiene mucho que ver en el plan de redención. Mucho que ver. Allí mismo en el capítulo 3, en el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice por el legislador, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda culpable. Todo el mundo queda en falta bajo Dios, es lo que está diciendo aquí Pablo. Todo lo que le dice la ley con este fin, para que la boca se cierre. No, pero es que la boca se cierre. Pero es que mira, que la boca se cierre.
No hables, no te defiendas, no te excuses delante de Dios. Porque Dios es justo. Y Él sabe. Y tú sabes que tú no has vivido como Dios demanda de ti en su presencia. Pero es que mis obras, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano. Pero es que por mis obras, y los santos no se salvaron por sus obras. Vamos a leerlo otra vez, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, ninguno. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿el qué? La justicia de Dios. Aquí encontramos nuestro tema de nuevo. Testificada por la ley y por los profetas. Eso no solamente del Nuevo Testamento, eso es viejo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La fe hace la diferencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La justicia de Cristo será puesta en tu cuenta. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 23. Noten en el versículo 22 al final, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, no hay excepción de personas, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en pecado. No es que Dios vaya a pasarle por alto a aquel y al otro, no. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. La salvación, hermanos, manifiesta la justicia de Dios. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Pero me cogió a mí, qué cosa tan tremenda. Eso es que algo vio Dios en mí. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Ese es el plan de salvación. ¿Qué es el Evangelio? En el Evangelio hay una manifestación de la justicia de Dios en Jesucristo, donde Dios la pone en nuestra cuenta. Mi hermano y mi hermana, ¿saben cómo nos ve Dios a nosotros? En la justicia perfecta del Señor Jesucristo. ¡Qué fácil lo decimos! ¡Qué doctrina tan gloriosa! ¡Qué bendición tan grande! La justicia de Dios puesta en nuestra cuenta. Como si pusieran un escáner para detectar a cada quien. Y cuando una persona está entrando en la presencia de Dios en la eternidad, está entrando una persona en su propia justicia, lo detienen allí mismo. Injusto. Esto y esto y esto. Pásalo a aquel grupo. Viene el creyente. ¿Qué es lo que está viendo el detector? La justicia de Cristo. Cada uno de los creyentes que pasa, la justicia de Cristo. Pero aquel que no está vestido de Cristo y no está amparado en su justicia por medio de la fe, será encontrado en aquel día en sus propios pecados y tendrá que dar cuenta por él mismo. Por él mismo. Yo prefiero que vaya a Cristo en mi nombre. Yo prefiero que vaya a Cristo. Yo no quiero dar la cara por mi propio pecado. Permítanme leerles los encabezados, el próximo encabezado. El próximo encabezado eran manifestaciones de la justicia de Dios. Manifestaciones en la creación. Al crear, Dios manifiesta su justicia, le dio mandamiento al hombre y actuó en consecuencia cuando desobedecieron. Cuando el hombre desobedeció. Y en Génesis 3, ¿qué vemos? Bueno, que cada uno recibió el castigo de Dios conforme a su responsabilidad. Dios trató con cada uno en particular, porque así trata Dios con cada uno. Vemos también en la providencia de Dios. Dios habló con Caín por su pecado al matar a su hermano Abel y después protegió la vida de Caín diciendo, quien te mata a ti pagará 7 veces. Pagará 7 veces. O sea, Dios puso principios de justicia. Luego Dios vemos que emite juicio en el diluvio a todo el mundo. Emite juicio. No hubo acepción de personas. No hubo acepción de personas. Dios actuó con la misma misericordia, la gracia, en la manifestación de su justicia, como hará en la eternidad. ¿Pero qué hizo Noé?
Según Hebreos 11, creyó. Por la fe Noé. Por la fe Noé. ¿Cómo se salvó? Por la fe. Vemos que Dios emite juicio en la torre de Babel. Vemos que Dios emite juicios con Sodoma y Gomorra. Y Dios juzgó una nación, una ciudad, por causa de su pecado. Wow, pero, ¿y si ahí había gente justa ahí? Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y vemos lo que pasa luego en el argumento. Dios le dice, si hallar en Sodoma 50 justos, voy a perdonar la ciudad. Hasta que fue disminuyendo el número y no había. Y Dios sacó a Lot por eso, de la ciudad. No habían 50 justos. Pero no hará con justicia y rectamente el juez de toda la tierra. No hará lo que es justo. Sí, Él siempre hará lo que es justo. Ahora, de esto aprendemos una cosa. Vamos a orar implorando la justicia de Dios. Oremos implorando la justicia de Dios, tal como hizo Abraham. Podemos apelar a su justicia en oración. Además, en su providencia, Dios dio múltiples leyes a su pueblo. Dios preparó un sistema judicial por excelencia. Nada más tenemos que leer todas las leyes que Él le dio al pueblo. Él decía que ustedes no deben aceptar soborno, porque eso va a enceguecer el juicio de ustedes. Éxodo 23, versículos 6 y 7. Levítico 19, 15. Deuteronomio 1, 17. Dios dio leyes y Dios actuaría con justicia. Job 34, versículo 10. Job 34, palabras de Eliú. Perdona, pero se me mojó la Biblia y tengo las páginas pegadas aquí. Haciendo cirugía que estoy con la Biblia ahora mismo, para que no se me rompa. Ok. En el capítulo 34 de Job dice, versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. En su trato con los hombres en sentido general. En la tierra. ¿Y en qué contexto? Estaban acusando a Job. Eso por algo que tú hiciste que está pasando eso. Y él tiene que decir, no, Dios va a actuar con justicia. No preocúpense. Dios no va a ser injusto con Job. Esto es lo que está pasando, es otra explicación la que hay. Es otra explicación la que hay, pero Dios es un Dios justo y Él hace lo que es correcto. Vimos ya en la redención, creación, providencia, redención, vimos la redención, cuando vimos todos esos textos en Romanos y finalmente en el juicio final. En el juicio final. Dice Romanos 19, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no debemos vengarnos a nosotros mismos. ¿Es mala la venganza? ¿Es mala la venganza? Sí es mala en nosotros la venganza. Es mala que nosotros tomemos la venganza en nuestras manos, pero en Dios no. Porque la venganza no es mala en sí misma. Y cito aquí es Sproul. Como Dios prohíbe vengarnos, llegamos a la conclusión de que debe ser mala. Por el contrario, la venganza es una expresión de justicia. Dios usa a los magistrados civiles como instrumentos de venganza para dictaminar justicia, pero la venganza le sigue perteneciendo a Él. Si fuese intrínsecamente mala, entonces para Dios sería tan perverso llevarla a cabo como para nosotros lograrla. Si no es mala, ¿por qué se nos prohíbe? Cuando la revancha sobrepasa el límite de lo que es justo, es mala. Si el castigo es más severo que el crimen, entonces el castigo se convierte en crimen. En un acto injusto. Si usted y yo procuramos nuestra propia justicia, tenderemos a extralimitarnos, a buscar algo más que venganza.
no nos conformaríamos con desquitarnos, querríamos hacer más. De eso se alimentan las peleas y las enemistades, de destructivos actos de revancha personales. Cuando Dios toma venganza, su venganza es justa. Dios nunca castiga más severamente de lo que el crimen merece. Y qué bueno es que Dios es quien tiene en sus manos el juicio. Ahora, mi amigo, Dios actuará en el juicio final, porque las cosas no se van a quedar como están. Y Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Quiere decir que hay todo un pueblo de Dios esperando desde la sangre de Abel, clamando a los cielos por justicia. Hay todo un conglomerado de justos que ha estado elevando sus clamores al Rey de Reyes y Señor de Señores, esperando la manifestación de esa justicia en el día de la eternidad. Y dice Dios que Él escucha ese clamor. Dice Dios que Él actuará conforme a ese clamor. Ay de aquellos sobre los que recaerá ese juicio. Dios castigará el pecado. Hemos pecado contra un Dios infinito. Nuestro pecado tiene consecuencias infinitas. Dice Jonathan Edwards, si cualquier malo falta es un pecado contra Dios, entonces allí hay ciertamente un mal infinito. Es un pecado contra un objeto infinito. Y el hombre es culpable delante de Dios. Dice Mateo 12, que de cada palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ya vimos en Romanos 2 que el hombre atesora ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ya vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, cuando dice que los hombres serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pena de eterna perdición. Mi amigo, ¿qué tú debes hacer con ese mensaje? ¿Qué tú debes hacer con esa realidad? Bueno, pues hay un llamado para el arrepentimiento. Hay un llamado para el arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30. No solo que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia. Dice que a la luz de eso, Él llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Incluyéndote a ti. Arrepiéntete, porque ese es el único camino para tú ser librado de la condenación y de la ira de Dios. Qué cosa tan terrible será comparecer delante de Dios en el día del juicio. Por cuántos pecados tú tendrás que darle cuenta, cometidos en días, en meses y en años. ¿Cuántos pecados? Tú no has amado a Dios, tú has tratado a Dios con desdén. Tú has menospreciado al Señor. Y Dios tomará eso en cuenta. Quizás tú has dicho como Faraón, ¿y quién es Jehová para que yo le esté sirviendo? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Dios tuyo para yo servir? Ahora, ¿por qué tú crees que Dios está obligado a mostrarte misericordia a ti? Dios no está obligado a mostrarte misericordia. En ese sentido, la misericordia y la justicia son de dos esencias distintas. La justicia, Dios trata con justicia a todos los hombres. A todos los hombres trata con justicia. Y no hace excepción de personas. Pero los términos de su misericordia son diferentes. Sobre su misericordia Él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Si no, no fuera misericordia. Si no, no fuera misericordia. Y tú tendrás que dar cuenta a Dios y serás juzgado. En Jueces capítulo 10, versículo 14, hay una invitación que dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Cuál es tu Dios? ¿Por qué te desvives? ¿Por qué abandonas a Dios? ¿Por qué menosprecias su palabra? ¿Cuál es la razón? Enuméralo. ¿Por qué Dios no es precioso para ti? ¿Por qué Jesucristo no es atractivo para ti? Que no puedo oír la música que me gusta, ni ir a los sitios que yo quiero, una serie de cosas. Bueno, ok, dice aquí hay una invitación, anda y clama a tus dioses que tú has elegido. A ver si en la cama de la aflicción y en el lecho de muerte te servirán de consuelo. A ver si en ese momento puedes clamar a los conjuntos de rock. Ve a ver si puedes clamar a tus pasiones en ese momento para que te libren del día del juicio. Invoca a tus ídolos, clama con fuerza, porque solo Jehová salva. La salvación es del Señor. Y si no invocas al único Dios que te puede salvar, mi amigo, sufrirás consecuencias eternas de tu insensatez. Abraza a Jesucristo, pero abrázalo ya. Venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta, dice Isaías 1:18. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos, rojo como el carmesí,
vendan a ser como blanca lana. Pero estemos a cuenta. Dios va a tirar numerito. Será mejor que no te quedes en rojo. Para nosotros los creyentes debemos reflejar la justicia de Dios. Debemos esperar de Dios recompensa. No debemos ejecutar la venganza nosotros mismos. Debemos emplear los medios de justicia que Dios ha ordenado en las autoridades civiles. No nosotros tomar la justicia en nuestras manos. Si es algo referente a los hermanos, Mateo 18, lo resolvemos en el término de la iglesia, primero resolviéndolo entre nosotros mismos. Debemos apelar a la justicia de Dios en nuestras intercesiones y debemos bendecir y alabar a Dios por su justicia. Bendecir y alabar a Dios por su justicia. Esa es una de las cosas que vamos a hacer en el cielo. Bendecir a Dios por su justicia. Bendecir a Dios por su justicia. Vamos a comenzar desde ahora. Dios es justo. Y por esa justicia, el justo será recompensado. Pero esa justicia no es mía, esa es de Cristo. Yo no sé. Yo lo que quiero es que sea la de Él, no la mía, con la que yo me encuentre. Y a ese justo que está en Cristo, ese será recompensado. Vamos a orar. Oh bendito Dios y Señor nuestro, qué bueno ha sido estudiar tus atributos. Qué bueno ha sido no estar estudiando a meros hombres. Qué bueno ha sido, Señor, que no estemos concentrados en nosotros mismos. Qué bueno ha sido, Señor, apartar estos tiempos para meditar en ti y en tu grandeza. Te rogamos, Señor, que tú nos guardes de llenarnos de nosotros mismos. Pero te pedimos, Señor, llénanos de ti. Llena nuestro corazón de ti. Llena nuestra mente de quien tú eres. Porque conociéndote más, te vamos a glorificar mejor. Ayúdanos como iglesia a que este sea un pueblo que te conozca, al único Dios vivo y verdadero. Perdona nuestras faltas. Perdona tú nuestras injusticias, nuestras impiedades, porque tú eres muy limpio de ojos. Pero también te oramos, Señor, para darte gracias por la justicia de Jesús, por el perdón de nuestros pecados y porque ahora tú nos ves en Él. Pero te pedimos por los que no te conocen, que tú tengas misericordia de sus almas. Por ellos te pedimos, Padre, para que ellos no lleguen a aquel día desprovistos de la justicia de Jesús. Sálvalos, Señor. Rescátales, alcánzales. Te lo imploramos, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén.